Radiodiagnóstico una comisión nacional del tronco de imagen médica, con 4 especialistas, 2 de radiodiagnóstico, Jesús Cuello y el que os habla, y 2 de medicina nuclear, uno de ellos, pues la presidenta de la comisión nacional, la catedrática del CLINIC, Francesca Pons. Se derogó el decreto de troncalidad, con lo cual un programa que estaba muy bien elaborado, pero desde el punto de vista de la cooperación con medicina nuclear, se tuvo que rehacer muy rápidamente y en diciembre, finales de diciembre del año 2016, se empezó el concepto, me sale aquí una nota de su conexión a internet, es inestable, pero bueno, ha desaparecido ya, o sea que yo creo que no habrá ningún problema. Como digo, en diciembre de 2016 se empezó el trámite de acreditación de este nuevo programa y los 3 primeros pasos, como luego explicaré en la charla, están ya superados. Se superaron en abril del año 2017, pero a partir de ahí pues hubo una serie de avatares de índole política, generalmente centrados en el cambio de gobierno, con una renovación de toda la cúpula del ministerio, y ulteriormente vino la pandemia COVID, lo cual ha impedido que el programa siguiera los pasos sucesivos de acreditación. Yo soy optimista, pero dentro también de un término objetivo, en cuanto que si en el año 2017 solo estaba medicina nuclear y radiodiagnóstico, esta iniciativa que tomamos estas 2 comisiones nacionales se trasladó a otras 20 comisiones nacionales y ahora hay otros 12 programas de otras tantas especialidades que están en la misma situación que nosotros. Y eso es lo que el Ministerio va a tener que ir resolviendo progresivamente. Nosotros sí que estamos haciendo actualizaciones periódicas de ese programa. Hicimos una hace 5 o 6 meses porque, claro, teóricamente lo que se escribió en el año 2017 se tiene que actualizar, pero el programa está actualizado y en cuanto el Ministerio nos vuelva a llamar, intentaríamos pues dinamizar ese concepto de acreditación en el tiempo más breve posible. Yo soy optimista, pero desde un punto de vista objetivo nos puede llevar un cierto tiempo porque el Ministerio, como veis, pues solventa aquellas situaciones que son más perentorias. Y ahora el Ministerio creo que tiene pues, el concepto de la situación de las plazas MIR, concepto de atención primaria, homologación de títulos extranjeros, pero vamos, yo creo que esto es un tema que no lo puede dejar el Ministerio. Lo que pasa es que de ser punta de lanza, ahora estamos incluidos en un grupo de 20 especialidades, todas ellas que quieren actualizar su programa. Esa es la situación real actual. Pero el programa está bien elaborado. Ahora nos dará su opinión Jesús Cuello, que ya digo que fuimos del brazo, tanto en la Comisión Delegada del Tronco de Imagen como en la Comisión Nacional, en la elaboración de este programa y en las actualizaciones sucesivas que se están realizando del mismo. Lo que sí que es actual es el concepto de área de capacitación específica, Luego lo comentaremos porque el área de capacitación específica depende de un Real Decreto que ha visto la luz el 20 de julio del pasado año. Eso sí que es actual y eso sí que es vigente. Perfecto. Si quieres, un poco damos la palabra a Jesús, que es nuestro experto hoy. Jesús, ¿nos escuchas bien? ¿Nos oyes bien? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me oís bien vosotros? Perfecto, claro. Vale, ¿qué tal? Buenos días y feliz año a todos. Igualmente. ¿Cómo lo ves tú el tema? ¿Eres optimista? Bueno, positivo, realista, pero optimista, como Luis. Jesús. Bueno, yo, como dice Luis, hemos ido de la mano porque hemos estado trabajándolo juntos y... A ver, soy optimista en el sentido de que creo que es un buen programa, y que creo que el Ministerio tiene que coger el toro por los cuernos en este tema, porque no puede dormirse más en los laureles, sobre todo no por nuestro plan, sino por el que están todas las especialidades metidas, y creo que en estos momentos estamos viendo un revulsivo bastante fuerte respecto al tema de la formación de los residentes, y creo que eso va a nuestro favor. Pero como decía Luis, es un programa que ya lleva 5 años. Por mucha actualización que hagamos, el programa se hizo por la necesidad de ir a los 5 años, fundamentalmente, y por actualizar, porque en el programa anterior aparecía, si hay gente joven que nos oye después, pues va a ser un cachondeo, porque con la cistografía oral y con la angiografía intravenosa no sabrán ni lo que es. Y entonces eso todavía aparecía en nuestro programa. Por ejemplo, por poner 2 ejemplos. Entonces, ¿qué ocurre? Había que actualizarlo. El problema es que va cambiando mucho las cosas y es un programa que en estos momentos en técnicas tiene 5 años. Y
como tardemos unos años más, va a ser un programa con 10 años de retraso en nuestra especialidad. Eso es muchísimo. Entonces, a mí eso es lo que me da miedo. Estoy con Luis en que el Ministerio, más que afectado por temas primarios y secundarios, está afectado porque ha habido un baile de gente tremendo. Y entonces encima tenemos elecciones a la vuelta de la esquina, con lo cual no sabes por dónde ya, no, independiente de quién gobierne, de los equipos que haya en el ministerio y tal, y eso me parece que es lo que más me preocupa a mí, que cada uno que llega tiene que empezar a mirarse todo y decidir. Antes había una continuidad de gente básica, digamos, de la parte técnica, y cambiaban los gerifantes, ¿no? Pero ahora no, ha habido muchos cambios y eso es lo que a mí más me preocupa. Y luego creo que el tema de las ACES es muy importante porque tenemos un problema de homologación en Europa, empezando por nuestra especialidad, porque según qué países, cuanto más vamos al Mediterráneo, tenemos más número de especialidades. Entonces, yo sé que en España también, dentro de nuestra especialidad, ha habido gente que ha pensado que en vez de ACES hacer nuevas especialidades, y eso es lo que creo que la ACE nos va a permitir, tener áreas de capacitación específicas sin necesidad de sacar especialidades diferentes que hagan que nuestro problema de homologación en Europa y en el mundo se vea afectado. Y yo creo que eso es una buena solución. Perfecto. A ver, está Luis, que es neuroradiólogo intervencionista. Seguro que por alusiones, Luis, querrás decir algún comentario respecto a la ACE. ¿Cómo lo ves? Sí, por supuesto, Jesús. Yo creo que lo que dices es verdad. Y yo que hago neuroradiología intervencionista es una de las cosas en las que el GENI está un poco persiguiendo, que es intentar tener esta homologación en Europa a través de la ACE. Yo creo que por ese camino probablemente vayan muchas superespecialidades dentro de la radiología, y yo creo que es muy interesante abrir esa puerta, ¿no? No sé si hay Luis y Jesús, ¿cuántas ACES vamos a poder hacer? Porque esa es otra pregunta, ¿no? ¿Vamos a poder, las que veamos y justifiquemos y documentemos, conseguir ACES, o va a haber una dificultad real? Luis, ¿cómo lo ves este tema? Luis Ros. Bueno, lo vamos a comentar luego en la presentación. El concepto de ACE implica formación especializada, por eso está incluido dentro de este título nuevo programa de formación especializada en radiología. Al ser formación especializada, pues eso requiere una financiación, y esa financiación entra ya dentro del concepto de problema o de cuestión económica. Por lo tanto, el Ministerio no va a abrir la mano en este concepto de áreas de capacitación específica. Y es muy estricto a la hora de acreditarlas. Respondiendo a Luis San Román, pues ya hace varios meses que contactó personalmente Juan Macho, que es el presidente de la GENI, para intentar valorar estos primeros pasos. Y por parte de la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico, que luego lo veremos, la Comisión Nacional es un órgano asesor del Ministerio, pero uno de los caminos por donde se pueden presentar al Ministerio estas opciones de acreditación de la ACE es a través de la Comisión Nacional de la especialidad correspondiente. Por lo tanto, no se va a abrir la mano en este concepto de áreas de capacitación específica. El Ministerio va a ser muy estricto, primero porque hay que serlo, segundo porque implica un problema económico sobreañadido, son plazas de formación especializada, formación según sistema de residencia en centros acreditados específicamente. Eso sí, se va a justificar que solo se convoquen aquellas plazas estrictamente necesarias en relación con los requerimientos del momento, para que cada superespecialista que acabe su periodo de formación tenga la plaza asegurada. Pero no va a ser este el concepto de que dentro de radiología podamos sacar 6, 7 u 8 ACES diferentes. Y otro concepto importante que también lo comentaremos es que el concepto de área de capacitación específica no es propio de una especialidad. Por ejemplo, al área de capacitación específica de neuroradiología podrían acceder no solo los neuroradiólogos, sino también neurocirujanos y neurólogos, e incluso alguna otra especialidad afín al concepto de neuro que el Ministerio creyese oportuno. Ese es otro concepto importante, ¿eh? Las áreas de capacitación específica no son propias de una determinada especialidad, se puede acceder a ellas a través de diversas especialidades. Jesús, ¿cuál es tu opinión?
Yo creo que primero, efectivamente, no somos la única especialidad que pueda proponer ACES o campos desde donde se puedan proponer ACES, pero sí, por lo que comentaba antes, lo más fácil es aquello que ya esté reconocido a nivel el marco europeo, que es lo que tenemos. Y en el marco europeo sí que están reconocidas como subespecialidades de la radiología a nivel también de nuestra sociedad europea, la radiología vascular intervencionista y la neuroradiología. Estas dos ya están reconocidas en Europa y por lo tanto es las que tendrían el camino más fácil para poder ser reconocidas también en España, simplemente por un marco de homologación. Lo que cada uno se pueda plantear, eso desde luego. Cuando dices neuroradiología, ¿es neuroradiología diagnóstica o global o neuroradiología intervencionista? Lo que está admitido en el marco europeo es neuroradiología. No solo el intervencionismo, ¿vale? Esta es la realidad. O sea, yo tengo muchos amigos en GENI también, todo esto, pero la realidad de homologación, lo más fácil en ese sentido, vendría por la neuroradiología y la radiología vascular intervencionista. Perfecto. A ver, hay otro tópico que seguro que a la audiencia también le preocupa, es el tema de los 5 años. ¿Realmente algún día podremos tener 5 años? Esto, Luis, ¿y cómo lo ves? Una de las cosas básicas del nuevo programa, ya lo hemos comentado, es formación basada en competencias. Y otro concepto importante es la duración, 5 años. En la actualidad, con un programa de formación de 4 años, los radiólogos españoles están en inferioridad de condiciones desde el punto de vista de la homologación de su título con otros países europeos o incluso con Estados Unidos. Y por lo tanto, la idea es de que esos 5 años sean operativos. De hecho, luego lo presentaré, está incluida. Desde enero del año 2018 se cuenta con el apoyo de la Sociedad Europea de Radiología, una carta del profesor Bardichel, neuroradiólogo en aquella época, y enterado de que la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico en España estaba con esta iniciativa de ampliar y modernizar su programa 5 años de duración, expresó al Ministerio de Sanidad el apoyo total de la Sociedad Europea de Radiología a esta iniciativa, en cuanto que la mayor parte de los países adscritos a la Sociedad Europea de Radiología tenían un currículum de formación de 5 años de duración. La tendencia, personalmente, pienso que sí, que es a los 5 años, en cuanto que nuestra especialidad ha crecido mucho y se requiere que nuestros futuros especialistas tengan una formación integral en todas las parcelas de una radiología moderna y actual. Y en mi opinión eso sí que requiere 5 años. Perfecto. Sí, pues ¿os parece que vayamos empezando? Ya... Muy bien, adelante. Pues, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Ya tenemos 66 participantes ya y quería dar la bienvenida al doctor Luis Ros Mendoza, jefe de servicio del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, que nos va a presentar hoy el nuevo programa de formación en radiología. Contamos también como experto con el doctor Jesús Puello de la Clínica Universitaria de Navarra, que al final de la exposición pues nos dará también un poco sus impresiones. Es decir, a la audiencia que pueden ir escribiendo las preguntas que se les ocurran, y al final, sobre las 9 menos cuarto, daremos turno de preguntas para el doctor Ros. Adelante cuando quieras, Luis. Muy bien, muchas gracias, doctor San Román. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes para presentar un tema actual, interesante y también controvertido, cuál es el nuevo programa de formación especializada en radiología. Ya les adelanto, programa basado en competencias de 5 años de duración, y consideraremos también el concepto de áreas de capacitación específica, en cuanto que también están incluidas en ese concepto de formación especializada. Como ya conocen, soy el doctor Luis Ros Mendoza, jefe de servicio de radiodiagnóstico y profesor titular en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, pero mi presencia en este foro para presentar este tema radica en que desde hace 9 años desempeño el cargo de presidente de la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico, formando parte también de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud.
A modo de introducción, podemos decir que los cambios que han acaecido en nuestra especialidad en estos últimos años, que nos permiten ir más allá del diagnóstico morfológico, considerando el concepto de diagnóstico funcional e imagen cuantitativa, la incorporación de la informática a nuestra disciplina con los sistemas de información radiológica y los sistemas de archivo y transmisión de imágenes, y la previsible incorporación en un futuro no lejano de la inteligencia artificial, han cambiado el aspecto de nuestra especialidad y sobre todo la manera en que la enseñamos a nuestros residentes, a los futuros especialistas y a los estudiantes del grado de medicina. Si a esto unimos el déficit de recursos humanos, los grandes problemas que hay para cubrir todas las plazas de especialistas en radiodiagnóstico que se requieren en nuestro país, esto justifica que el órgano competente, el Ministerio de Sanidad, haya tenido que tomar cartas en el asunto para actualizar, para modernizar nuestro programa de especialización y también para aumentar la oferta de plazas formativas, de plazas MIR de radiodiagnóstico. Hay que decir que nuestro programa oficial data del año 2008, no hay que decir nada más, y que aunque el Ministerio, a instancias de la Comisión Nacional de la Especialidad, ha ido incrementando año a año el número de plazas MIR de radiodiagnóstico, estas todavía son insuficientes en relación a la demanda social. Importante considerar el concepto de plazas acreditadas, que es diferente del concepto de plazas ofertadas. En la actualidad hay 284 plazas acreditadas de formación MIR de radiodiagnóstico. Las plazas ofertadas dependen de las distintas de las distintas comunidades autónomas, en cuanto que son ellas las que van a financiar esa oferta formativa. En el año 2022 se ofertaron 272 plazas de formación MIR en radiodiagnóstico, 12 más que en el año 2021, y es de esperar que en el año 2023 se oferten las 284 plazas que están acreditadas. Otro concepto importante es que en el Boletín Oficial del Estado del 20 de julio del pasado año se publicó un Real Decreto, el 589, que define el concepto de áreas de capacitación específica y también las competencias genéricas transversales comunes a todos los programas de formación especializada. Volveremos sobre estos dos temas a lo largo de la presente charla. Ahora les voy a comentar unas breves nociones sobre lo que es la Comisión Nacional de la Especialidad. La Comisión Nacional de Radiología es un órgano asesor del Ministerio, pero no somos soberanos. El Ministerio de Sanidad demanda nuestro consejo y generalmente toma en consideración nuestras opiniones, pero la decisión final de esos temas de formación depende exclusivamente del Ministerio. La Comisión Nacional de Radiodiagnóstico está constituida por 11 miembros, 4 a propuesta de la Comisión de Recursos Humanos, 2 a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia, 1 a propuesta del Consejo General de los Colegios de Médicos, 2 propuestos por la SERAN, y este grupo de trabajo se complementa con 2 residentes, de tal manera que estos 11 miembros eligen por votación al presidente de la Comisión Nacional, que representa dicha Comisión Nacional en el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud. En mi caso, tengo también el honor de formar parte de la comisión permanente de este Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud. Las 54 especialidades reconocidas están representadas ante los organismos ejecutivos del Ministerio de Sanidad por una comisión permanente constituida por 6 facultativos, 2 en representación de las especialidades quirúrgicas, 2 en representación de las especialidades médicas y otros 2 en representación de las especialidades de apoyo diagnóstico y terapéutico, entre las que se incluye la especialidad de radiodiagnóstico. Aquí tienen ustedes el nombramiento que me faculta como miembro de la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico desde el año 2014, y en él se especifica que es a propuesta de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.
¿Cuáles son las funciones, las atribuciones de la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico? Fundamentalmente, elaborar el programa de la especialidad, las competencias específicas, en cuanto que las competencias genéricas o transversales se elaboran por la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y se publicitan por el Ministerio. Elaborar también la acreditación de los requisitos que deben de reunir las unidades docentes que quieren empezar a impartir docencia especializada, de tal manera que la Comisión Nacional elabora esos requisitos y ulteriormente valora si esos requisitos se cumplen por estas unidades docentes de nuevo cuño. Homologación de títulos extranjeros, solicitudes de cambio de especialidad, de direccionales, desde radiología a otras especialidades y desde otras especialidades a radiología. Y también hay que considerar que la Comisión Nacional de Radiología debe de llevar a cabo una actividad que sea sinérgica con la Sociedad Española de Radiología Médica. Estas dos entidades, la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico y la SERAN, son por completo independientes, pero dado que su misión fundamental es salvaguardar los criterios y los derechos de nuestra especialidad, es de esperar que Comisión Nacional de Radiología y SERAN tengan una actuación sinérgica, coordinada, colaboren entre sí y, por lo tanto, el presidente de la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico forma parte de la Comisión Asesora de Formación de la SERAN. ¿Cuáles van a ser los contenidos de la presente charla? En primer lugar, vamos a presentar la definición de nuestra especialidad tal como se considera en el nuevo programa. Definiremos el marco general en que se va a desarrollar esa especialidad, los objetivos globales. Presentaremos el concepto de programa basado en competencias de 5 años de duración, con un itinerario formativo discreto, breve, pero que se lo presentaremos a ustedes para ulteriormente dar una serie de pinceladas sobre las competencias genéricas o transversales, las competencias básicas o esenciales y las competencias específicas. ¿Cómo definimos nuestro programa radiodiagnóstico? Antes de definir nuestro programa, vamos a comentar lo que se entiende por competencia, en cuanto que el programa está basado en competencias. Por competencias se entiende el conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que potencian a un determinado profesional de la capacidad para dar respuesta a demandas complejas, de realizar tareas diversas de forma adecuada. Desde un punto de vista práctico, competencia, concepto de conocer el oficio, de saber hacer, considerando que esas competencias se desarrollan en un contexto no solo profesional, sino también académico y social, y que deben de estar dotadas de transversalidad, deben de ser competencias dinámicas, evolutivas y tener un carácter integral. Definición de nuestra especialidad tal como se considera en el nuevo programa: especialidad clínica, que se ocupa del proceso diagnóstico y de tratamiento a partir de imágenes radiológicas y de datos funcionales obtenidos a través de radiaciones y otras fuentes de energía, considerando pues un conjunto de actividades cuya finalidad es la emisión de informes de los estudios de imagen. Por lo tanto, conceptos importantes: especialidad clínica, se integra la faceta no solamente diagnóstica, sino terapéutica, imágenes radiológicas y datos funcionales, y todo ello orientado a la emisión de informes de los estudios de imagen. ¿Dónde se va a desarrollar esta especialidad? ¿Cuál va a ser el marco general? El futuro especialista deberá de ser competente desde el punto de vista de valorar la pertinencia de las pruebas requeridas, deberá de conocer las indicaciones y contraindicaciones de las distintas modalidades de imagen, ser capaz de planificar el estudio en relación a unas guías clínicas, adaptando los protocolos de dicho estudio a las características del paciente y de la petición, definiendo si esa actuación es inmediata o urgente y actuando en consecuencia, siendo capaz de llevar a cabo tareas de postprocesado de imágenes y elaborando el informe final, también el informe correspondiente a la parcela radiológica de las técnicas híbridas. Esto es importante, siendo capaz de llevar a cabo maniobras de intervencionismo terapéutico y estando dotado ese futuro especialista de habilidades de comunicación e interactuación con sus compañeros, con el paciente y con los familiares del paciente. ¿Cuál es el proceso que se sigue
para elaborar un nuevo programa. Fíjense, en primer lugar, ese programa, en nuestro caso el de radiodiagnóstico, es elaborado por la Comisión Nacional correspondiente. Cuando ese programa se cree que está ya en condiciones, se presenta a la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Especialidades, que lo evalúa y, si lo considera oportuno, lo publicita de manera no oficial al resto de comisiones nacionales, a las otras 53 especialidades, para que éstas establezcan alegaciones, si así lo consideran, en cuanto que alguna de las competencias del nuevo programa puede interferir con las competencias de una u otra especialidad. Superada esta fase, el programa está en situación de ser aprobado por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y ulteriormente por la Comisión Técnica Delegada. El nuevo programa de radiodiagnóstico ha superado estos 3 primeros filtros y se encuentra ya en situación de ser aprobado por la Comisión de Recursos Humanos y por la Comisión Técnica Delegada. Aquí tienen ustedes el acta de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud. El 26 de enero del año 2017, el vocal de dicha comisión permanente, el doctor Luis Ros, informó del nuevo programa de radiodiagnóstico y la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud ratificó el programa de la especialidad de radiodiagnóstico sin ninguna modificación. No hubo alegaciones y, en cambio, sí que se recibieron, no es habitual, 3 informes favorables. A partir de este Nacional de Recursos Humanos. Hemos valorado que es un programa basado en competencias genéricas, competencias transversales, competencias esenciales y competencias específicas. El concepto de competencias genéricas o transversales hace referencia a una serie de competencias que son comunes a todas las especialidades, que son elaboradas por la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y que se deben de adquirir a lo largo de todo el periodo de residencia. 13 dominios competenciales, entre los cuales destacamos, por ejemplo, compromiso con los valores y principios de la especialidad, principios de bioética, habilidades de comunicación clínica, habilidades clínicas generales, trabajo en equipo y, concepto novedoso, en red. Ya hay especialidades que disponen de una red, psiquiatría infantil y del adolescente disponen de una red en la cual el futuro especialista se tendrá que incorporar cuando acabe su periodo de formación. Determinantes de salud y de enfermedad, manejo de fármacos, investigación y docencia, gestión, calidad, temas tan novedosos como equidad, lenguaje inclusivo, inteligencia artificial. Y vean ustedes, concepto de salud digital. El futuro especialista deberá de acostumbrarse a buscar su información en fuentes fidedignas, fuentes fiables y contrastadas. Deberá de estar al tanto de la normativa de protección de datos del paciente y deberá de disponer de habilidades de coordinación respecto a la codificación de datos. Por lo tanto, 13 dominios competenciales que integran un total de 56 competencias genéricas o transversales. Competencias básicas, competencias esenciales, estas ya son propias de nuestra especialidad, elaboradas por la Comisión Nacional y deben de adquirirse en los 2 primeros años del periodo de residencia. Vean ustedes 5 dominios competenciales: radiobiología, radioprotección, radiofísica, equipos de imagen, contrastes radiológicos, aplicación clínica general, aplicación clínica por órganos y sistemas y, finalmente, conocimiento de la práctica clínica. Este dominio competencial implica la rotación por un servicio afín, donde el futuro especialista en radiología podrá adquirir una serie de conocimientos y habilidades que le van a capacitar para resolver situaciones críticas, situaciones de urgencia, tratamiento, por ejemplo, de las reacciones alérgicas o maniobras de resucitación cardiopulmonar o manejo de vías. 5 dominios competenciales que engloban un total de 25 competencias. Fíjense, aquí les muestro el primer dominio competencial de estas competencias básicas esenciales a adquirir durante los 2 primeros años.
El esquema es el mismo para todas las competencias, para todos los dominios competenciales, y les muestro el documento original que se elevó al Ministerio en su momento para que ustedes tengan una sensación real de cómo se elaboró este nuevo programa. Dominio competencial, radiobiología, radioprotección, radiofísica, 6 competencias y los instrumentos de evaluación, que son los clásicos, volveremos sobre ellos ulteriormente a lo largo de la charla. Examen con preguntas de respuesta múltiple, observación, audit, feedback en 360 grados o portfolio. Vamos a revisar brevemente este primer dominio, conocer las bases físicas de las radiaciones y aspectos técnicos de los procedimientos utilizados en radiodiagnóstico, conocer los efectos biológicos, somáticos y genéticos de las radiaciones, aplicar normas de protección radiológica, aplicar los criterios ALARA, normativa legal referente a garantía y control de calidad respecto a la actividad profesional o normativa legal sobre garantía y control de calidad de los equipos. Primer dominio competencial. Segundo dominio competencial, equipos de imagen, contrastes radiológicos y radiofármacos. En este caso, 8 competencias, los mismos instrumentos de evaluación, y vean ustedes, en aquellas ocasiones en que una misma competencia pueda ser valorada por más de un instrumento de evaluación, se deja la elección del instrumento de evaluación más adecuado a las unidades docentes, a los servicios de radiología, para que elijan el más idóneo, el instrumento más adecuado en relación con las características de ese servicio, con su idiosincrasia. Les adelanto además que hemos manejado un glosario de términos muy específico, con criterios muy definidos: conocer, manejar, garantizar, utilizar, aplicar, tratar, de tal manera que el término que inicia el texto de la competencia va a justificar uno u otro de los instrumentos de evaluación. Por ejemplo, el término conocer implicará siempre el concepto de examen mediante preguntas de respuesta múltiple. No se asusten ustedes, el programa es eminentemente práctico y este concepto de examen de preguntas de respuesta múltiple se utiliza en muy contadas ocasiones en circunstancias muy definidas. Tercer dominio competencial, aplicación clínica general, el mismo esquema, 4 competencias, instrumentos de evaluación. No aportamos el periodo de tiempo idóneo en que se deben de adquirir estas competencias, ya lo hemos dicho, debe de ser en el transcurso de los 2 primeros años del periodo de formación. Y el último dominio competencial, aplicación clínica por órganos y sistemas, con el mismo esquema. 5 competencias, instrumentos de evaluación. Pasamos a considerar a continuación las competencias específicas, que están agrupadas en 8 dominios competenciales en relación con el concepto órgano-sistema, añadiendo además la rotación por medicina nuclear. Por lo tanto, 8 dominios competenciales: radiología cardiotorácica, abdominal, músculoesquelética, neuroradiología, radiología pediátrica, radiología mamaria, radiología vascular intervencionista con un doble concepto: diagnóstico vascular e intervencionismo vascular y no vascular, radiología de urgencias, y como ya hemos dicho también, se considera el dominio de la medicina nuclear. Vean a modo de ejemplo el dominio competencial que hace referencia a la radiología cardiotorácica. 13 competencias, instrumentos de evaluación, pero aquí sí que se hace ya mención al periodo de tiempo en el que se deben de adquirir esas competencias. En el caso de la radiología cardiotorácica, 8 meses en una unidad de radiología cardiotorácica, y se aporta también un itinerario guía básico con el número total de interpretaciones o lectura de pruebas requerida para adquirir esas competencias. Por ejemplo, informes sobre estudios de radiología convencional de tórax, 2.600 informes TAC de tórax, 400, informes resonancia magnética de tórax, 30, informes TAC técnica alta resolución de parénquima pulmonar, 100. Conocer y, por lo tanto, instrumento de evaluación, examen de preguntas múltiples, conocer las distintas cánulas y dispositivos que pueden ser colocados en la cavidad torácica. Estudios de angiografía, TAC de tórax, 60 informes, estudios TAC de patología cardíaca y arterias coronarias, 100 informes,
informes de resonancia magnética cardíaca, incluyendo resonancia magnética de estrés. 100. Aplicar conocimientos de sincronización con el electro, así como fármacos adecuados para obtener imágenes óptimas en TAC y RM de corazón. Conocer y, por lo tanto, instrumento de evaluación, examen, contraindicaciones y alternativas de los fármacos empleados en TAC y RM de corazón. Informar y realizar estudios de ecografía de tórax. 20 informes, realizar procesos intervencionistas torácicos guiados por diferentes técnicas de imagen, 25 informes. Aquí tienen ustedes el dominio correspondiente a la radiología abdominal, que engloba no solamente estructuras de aparato digestivo, sino también del aparato genitourinario. 10 competencias, instrumentos de evaluación, periodo de tiempo que se considera como idóneo para adquirir esas competencias, 10 meses en una unidad de radiología abdominal, y el número mínimo de interpretaciones o lecturas de pruebas. Hay que considerar que con respecto al concepto de maniobras intervencionistas, el nuevo programa diferencia 3 tipos diferentes de involucración por parte del residente. Realizar procesos intervencionistas, en el caso del área abdominal y pelviana, guiados por imágenes, por diferentes técnicas de imagen, biopsias, drenajes, 20 procedimientos. El término realizar implica que es el residente el protagonista de esa maniobra intervencionista, el que lleva a cabo ese proceso intervencionista, mientras que en el caso de colaborar en la realización de procesos intervencionistas complejos, ablación percutánea de tumores, biopsias prostáticas, nefrostomías percutáneas, 10 procedimientos. El concepto de colaborar implica un nivel de protagonismo inferior, pero aún así va a ser el residente al menos el primer ayudante dentro de ese equipo que realiza la maniobra intervencionista. Y aún hay un tercer nivel todavía inferior, realizar, que es el máximo, colaborar y participar. El protagonismo del residente ya en ese tercer nivel, participar, es menor, forma parte del grupo de trabajo, pero no es el que lleva a cabo la maniobra intervencionista ni es el primer ayudante. Dominio de radiología musculoesquelética, 8 competencias, instrumentos de evaluación, periodo de tiempo idóneo, 8 meses, número mínimo de interpretaciones o lecturas de pruebas. Ahí lo tienen ustedes. Realizar procesos intervencionistas, participar en la realización de tratamientos percutáneos complejos, vertebroplastia, ablación de lesiones. Participar es el nivel más inferior dentro del protagonismo del residente en esas maniobras intervencionistas. Dominio de neuroradiología, que engloba no solamente sistema nervioso central y columna, sino también cara y cuello. Las competencias, instrumentos de evaluación, duración del periodo de aprendizaje, 8 meses, número mínimo de interpretaciones, y vean, realizar biopsias percutáneas en casos adecuados, participar en la realización de procedimientos neurovasculares intervencionistas, terapéuticos, cerebrales y espinales, procedimientos mucho más complejos como embolizaciones, trombolisis y angioplastias. Hemos dicho que el programa contempla la duración del periodo de rotación que se considera como adecuado en esos dominios competenciales. En el caso de la radiología cardiotorácica ya lo hemos dicho, 8 meses que pueden llevarse a cabo en una rotación única o en periodos de rotación fragmentados hasta acumular el conjunto de los 8 meses. 10 meses la rotación por radiología abdominal, 8 meses por radiología musculoesquelética y neuroradiología, 4 meses por radiología pediátrica, 5 por radiología mamaria, 6 meses por radiología vascular e intervencionista. Vean ustedes, la radiología de urgencia se considera como dominio competencial, pero se estima, así lo ha considerado la Comisión Nacional, que esas competencias de urgencia, de radiología de emergencia, se deben de adquirir en el transcurso de las guardias, considerando como número idóneo un mínimo de 4 al mes, 3 meses de formación individualizada
para que el residente complemente su formación mediante una rotación en una u otra de esas parcelas, o en el propio hospital o en otro hospital mediante rotación externa, y 2 meses de rotación por medicina nuclear. El programa también define cuándo se deben de llevar a cabo esas rotaciones: radiología cardiotorácica y abdominal durante el primer y cuarto año del periodo de formación, radiología musculoesquelética y neuroradiología entre el segundo y el quinto año, radiología pediátrica mamaria y medicina nuclear entre el tercer y el quinto año, radiología vascular intervencionista durante el cuarto o quinto año. Vemos pues cómo, conforme va aumentando la complejidad de las competencias a adquirir, la fase de rotación se retarda a periodos más avanzados del proceso de residencia. Instrumentos de evaluación, los clásicos, no hay ninguna novedad al respecto. Exámenes escritos en situaciones muy circunscritas nos permiten valorar los conocimientos abstractos, contextualizados y la capacidad de toma de decisiones del futuro especialista. Observación, generalmente una observación estructurada con un formulario previamente consensuado y provisión ulterior de feedback al residente. Se acepta también el concepto de simulación en aquellas situaciones en que ésta pueda llevarse a cabo. Con este instrumento de evaluación valoramos adecuadamente las características, las habilidades del residente en el ejercicio profesional, sus habilidades de comunicación y de organización y eficiencia. El audit, análisis de la calidad de los registros generados por el residente, asumiendo que lo que se registra refleja lo que se hace. Con el audit valoramos la capacidad del residente para la toma de decisiones clínicas y el uso adecuado de los recursos, pruebas complementarias e interconsultas. Feedback 360 grados, colección de información de múltiples fuentes, profesionales de la enfermería, otros residentes, médicos de plantilla, administrativos, el uso de los pacientes. Con este instrumento valoramos las habilidades de trabajo en equipo y de comunicación y relación interpersonal del futuro residente, así como también su capacidad para gestionar los recursos. Y finalmente el portfolio, que por definición implica un registro de actividades con reflexión ulterior con el tutor sobre diversos incidentes críticos para facilitar el proceso de aprendizaje. Con el portfolio cuantificamos adecuadamente las actividades y procedimientos mínimos exigidos al residente y el desarrollo de estrategias y habilidades para el aprendizaje durante toda la vida profesional. Aquí tienen ustedes una carta que la ministra de Sanidad envió con fecha 26 de abril del año 2017 a todos los presidentes de las comisiones nacionales que estábamos dinamizando y actualizando los programas formativos. En esa carta, la señora ministra nos transmite su agradecimiento por el trabajo de la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico en cooperación con el Ministerio de Sanidad y ofrece el apoyo del Ministerio. Pueden ustedes contar con el apoyo del Ministerio para concluir la actualización de los programas formativos. Como ya hemos dicho, ulteriormente tuvo lugar el cambio de gobierno, la renovación de la cúpula del Ministerio y la pandemia COVID, y nuestro programa, que estaba prácticamente acabado, entró en situación de stand-by. ¿Qué es lo que ha hecho también la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico durante este tiempo? Ha renovado los criterios de acreditación de las unidades docentes. Cuando un servicio de radiodiagnóstico quiere empezar a impartir docencia en formación especializada, debe de reunir una serie de requisitos que elabora la Comisión Nacional y que ulteriormente evalúa para ver si ese servicio de nuevo cuño, esa unidad docente de nuevo cuño, cumple esos requisitos. Ese servicio deberá de disponer de un programa de calidad asistencial propio de la unidad docente, donde se refieran todos los datos referentes a la seguridad del paciente, toda la información referente a la protección de datos del informe radiológico, donde se considere la normativa y el cumplimiento de esa normativa de riesgos laborales por parte de todo el personal que integra la unidad docente. Y además, ese servicio de radiodiagnóstico deberá de disponer de un plan de gestión de calidad docente. Este plan de gestión es el propio del hospital, pero en ese plan de gestión se detallará la estructura
la coordinación y de quién depende la responsabilidad docente, de tal manera que en ese plan de gestión debe de figurar también la guía itinerario formativo tipo, el conjunto de actividades que deben de realizar los residentes de radiodiagnóstico para que su formación sea de excelencia, de tal manera que todos estos aspectos se definirán, se presentarán en una memoria anual de actividades. Y además de estos requisitos obligatorios, hay una serie de requisitos recomendables que se pueden subsanar si hay algún déficit mediante rotaciones en otros centros, que hacen referencia a los recursos físicos, recursos materiales y recursos humanos del nuevo servicio que va a empezar a impartir docencia especializada. Les adelanto que tras el nuevo aluvión de acreditaciones de unidades de docentes de radiodiagnóstico, en la actualidad hay 135 servicios de radiodiagnóstico acreditados en nuestro país para impartir docencia especializada. Vean desde el punto de vista del área física el concepto de que el servicio de radiodiagnóstico debe de estar dotado de un diseño arquitectónico actual, con una infraestructura tecnológica eminentemente digital. Desde el punto de vista de los recursos humanos, el servicio dispondrá de un facultativo especialista por cada 7.000, 10.000 exploraciones anuales y de un técnico superior de imagen diagnóstica por cada 3.000, 5.000 exploraciones año. Desde el punto de vista de los recursos materiales, deberá de disponer de un equipamiento tecnológico adecuado, resonancia magnética, posibilidad de llevar a cabo procedimientos vasculares intervencionistas. Si hay algún déficit en esta tecnología, el servicio podrá subsanarlo mediante rotaciones externas, aun cuando la Comisión Nacional es también muy exigente en cuanto al número máximo aceptado de rotaciones externas. Recursos materiales, el servicio deberá de disponer del adecuado sistema de información radiológica, de sistema de transmisión y archivo de imágenes y de un número adecuado de estaciones de trabajo y de los medios docentes básicos, un aula o sala de sesiones para las clases teóricas, para las sesiones académicas, de un archivo virtual de imágenes con casos problemas y de una biblioteca adecuada. Vean cómo se requieren para poder dar docencia a un primer residente que el servicio lleve a cabo no menos de 70.000 estudios radiológicos anuales, de los cuales la cuarta parte deben de corresponder a estudios urgentes. Dentro del concepto de formación especializada integramos no solamente la formación de nuestros residentes, sino también el concepto de área de capacitación específica. Estas áreas de capacitación específica estaban reguladas por un Real Decreto del año 2014, pero su concepto se ha actualizado en virtud de un Real Decreto, el 589, que dio la luz el pasado mes de julio del año 2022. Vean el concepto de área de capacitación específica y luego lo traducimos. Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes añadidos en profundidad o en extensión a los exigidos por el programa oficial, vean ustedes, de una o varias especialidades en ciencias de la salud, siempre y cuando ese conjunto de competencias sea objeto de un interés asistencial, científico, social y organizativo relevante. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de radiodiagnóstico, áreas de capacitación específica, las 3 superespecialidades clásicas: radiología vascular, intervencionista, neuroradiología y radiología pediátrica. De hecho, ya está trabajando nuestra Comisión Nacional, conjuntamente con la Sociedad de Radiología Vascular e Intervencionista y la SERAN, para presentar como área de capacitación específica la de radiología vascular intervencionista. Pero vean ustedes, según la definición, conjunto de conocimientos que se pueden añadir a los exigidos por el programa oficial de una o varias especialidades en ciencias de la salud. El concepto de área de capacitación específica no es propio de una especialidad. Pueden acceder diversas especialidades y en el caso de la radiología vascular intervencionista podrían acceder no solamente los radiólogos, sino también los angiólogos y los especialistas en cirugía vascular y probablemente algún otro especialista de alguna otra parcela quirúrgica. Esto lo tendrá que definir el Ministerio. ¿Cómo se va a llevar a cabo la formación en esas áreas de capacitación específica en una unidad docente acreditada mediante sistema de residencia?
partir de un ejercicio profesional programado, tutelado y evaluado. De hecho, la Sociedad Española de Radiología Vascular Intervencionista ya posee un estudio sobre cuántas plazas de esa superespecialidad se requieren realmente en nuestro país. Informe que se trasladará por el cauce adecuado al Ministerio para que se convoquen exclusivamente ese número de plazas estrictamente necesarias para que esos residentes se acrediten en unidades que ya previamente estarán definidas y que tendrán todos los requisitos acreditados para impartir esa formación. Áreas de capacitación específica, eso no quiere decir que el Ministerio vaya a abrir la mano. Implican formación según un programa de residencia y eso implica un costo económico que va a tener que financiar el Ministerio. Por lo tanto, no se va a abrir la mano. El Ministerio hasta ahora solamente tiene acreditadas como áreas de capacitación específica las de enfermedades infecciosas, hepatología avanzada, neonatología y cuidados paliativos. Esta es la última que se acreditó en el año 2018 como alternativa al concepto de eutanasia, y el Ministerio también intentó acreditar como área de capacitación específica la de urgencias y emergencias, a la cual tendrían acceso intensivistas, médicos de familia e internistas, pero la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias es más partidaria de crear una nueva especialidad, concepto este que también va definido en este Real Decreto del 20 de julio del pasado año. Por lo tanto, área de capacitación específica, conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes añadidos a los exigidos por el programa oficial de una o varias especialidades, siempre que esas competencias tengan interés asistencial, científico, social u organizativo. Y esto es diferente del concepto de los diplomas de acreditación. Si las áreas de capacitación específica constituyen formación especializada, el concepto de diplomas de acreditación, que vienen regulados por otro Real Decreto diferente, hace referencia a formación continuada. Conjunto de competencias y requisitos de formación continuada en un área funcional específica para un periodo determinado de tiempo, es decir, esos diplomas deberán de reevaluarse al cabo de cierto tiempo. Traducido a nuestra situación, diploma de acreditación facultativo especialista en radiodiagnóstico con 7 años con plaza en propiedad, que realiza un máster de ecografía Doppler a nivel de troncos supraórticos, vasos abdominales y vasos de extremidades inferiores. Este máster está financiado por el hospital, por el propio servicio de radiodiagnóstico o por el especialista, de tal manera que va a suponer una mejora del currículum vitae de ese especialista y una progresión dentro de la carrera profesional del mismo. Cuando esas competencias son avanzadas para una práctica de mayor cualificación, se considera el concepto de diploma de acreditación avanzada. Por lo tanto, los diplomas de acreditación certifican el nivel de formación en un área funcional específica mediante actividades de formación continuada acreditada, fortalecen recorridos ligados al puesto de trabajo y consolidan el valor de la formación continuada. Acabamos ya. Diferencia pues entre área de capacitación específica y diploma de acreditación. Hace formación especializada mediante sistema de residencia. Diploma de acreditación, formación continuada y máster se renuevan cada 5 años. No genera puesto de trabajo, pero ya sabemos que se van a convocar las plazas estrictamente necesarias para que esos superespecialistas tengan puesto de trabajo de manera inmediata tras acabar su periodo de formación. El diploma de acreditación sí que implica puesto de trabajo previo. Vean ustedes cómo ya en el mes de enero del año 2018 la Sociedad Europea de Radiología, a través de su presidente, el profesor Paritzel, envió una carta al Ministerio de Sanidad de nuestro país en donde manifestaba su apoyo a la iniciativa que la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico en España había tenido de modernizar el programa y ampliar su duración a 5 años, en cuanto que la mayor parte de sociedades, de países adscritos a la Sociedad Europea de Radiología ya disponían de un currículo formativo de 5 años de duración. Por lo tanto, a modo de conclusión, hay un apoyo total de todas las instituciones al nuevo programa basado en competencias de 5 años de duración. El año pasado ha visto la luz ese Real Decreto sobre
áreas de capacitación específica y competencias transversales, que hace pensar que se va a dinamizar el proceso de la acreditación de los nuevos programas. Como ya he comentado en la introducción, medicina nuclear y radiodiagnóstico fueron la punta de lanza, que empezaron con ese concepto de renovación de los programas de formación especializada. Mientras tanto, en estos años hay 20 especialidades que también están renovando sus programas y 12 ya están en la misma situación que radiodiagnóstico, en cuanto que han superado también la fase de las alegaciones. En conjunto, el mensaje que la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico transmite al Ministerio de Sanidad, lo ha hecho ya en repetidas ocasiones, es que para que nuestros futuros especialistas puedan abordar una medicina personalizada y de precisión, que sea costo efectiva, medicina oncológica, se requiere un programa de formación basado en competencias de 5 años de duración, que los equipare, que justifique una situación de igualdad de oportunidades con el resto de profesionales de otros países europeos en cuanto a la homologación de sus títulos de formación especializada, que este programa va a posibilitar, en cuanto que con 5 años de duración y esas competencias a adquirir, se va a garantizar una formación de excelencia en todas las parcelas, una formación integral en todas las parcelas de una radiología moderna, de una radiología actual. Muchas gracias por su atención. Luis, no se te oye. Estás mutado, Luis, estás mutado. Ahora, ¿me oís ahora? ¿Ahora sí? Perfecto. Perfecto. No, que muchas gracias, Luis, por la estupenda charla y amplia que nos has dado. Y quería un poquito aprovechar que tenemos un montón de preguntas y ir directamente un poco a planteártelas. Luego, al final, también recabaremos la opinión del doctor Pueyo al respecto. Te quería ir directamente al grano, Luis, de lo que en el foro del chat que tengo ha supuesto un poco la mayor controversia, y es un poco la formación en urgencias. Tenemos varias opiniones y varias preguntas. Hay preguntas y hay un poco opiniones, pero te resumo un poco para... El espíritu de todas es que la radiología de urgencias, tal y como está tratada en esta propuesta que está hecho, entra un poco en desacuerdo con la gente que nos ha escrito en el chat, en el sentido de que el planteamiento del aprendizaje de la radiología de urgencias solo en las guardias les parece insuficiente y consideran que debía de tener un trato un poquito más específico en este sentido, y que la formación en urgencias fuera dada por especialistas en urgencias, no por especialistas en otras áreas, ¿no? ¿Qué te parece un poco este sentir de varias personas, entre ellas Milagros, Susana Borrell, Elena Martínez? El concepto es muy adecuado, yo creo que es un comentario muy a tono. Lo que se ha querido expresar es que las competencias de radiología de urgencias deben de ser aprendidas dentro del marco de la radiología de urgencia, es decir, fundamentalmente en el contexto de las guardias. El concepto también de que se pueda llevar a cabo una rotación específica se puede manejar. Hay tiempo para establecer oportunas modificaciones si así se estableciese un consenso adecuado, pero la idea es que lo mismo que las competencias de radiología cardiotorácica se adquieren con los especialistas de radiología cardiotorácica, las de urgencia se lleven a cabo con los propios especialistas de radiología de emergencia, pero fundamentalmente en el transcurso de las guardias. Eso no quita que en algún hospital o dentro de ese periodo que quedan esos 3-4 meses o más incluso de formación complementaria, el residente pueda optar a rotar de manera global por radiología de urgencias, pero en fin, esa rotación sería solo por la mañana, de tal manera que lo que se intenta es que el concepto de toda la casuística de urgencias de tarde y noche se evalúen en el resto de la guardia. Esa sería la orientación inicial. Esto no es un programa definitivo, sino que en el momento en que se vaya a acreditar se harán las modificaciones oportunas, aun cuando esto se va renovando paulatina y progresivamente cada 6-7 meses. No sé si he contestado a vuestros... Sí, un poco sí, el espíritu un poco de la mayoría de la gente que un poco está en contra de esto es que en las guardias no es suficiente el manejo, porque los facultativos que hacen guardia pues no tienen la visión global que tiene un facultativo dedicado específicamente a urgencias. Sí que es cierto también que no en todos los hospitales tenemos especialistas propios de urgencias, sino que muchas veces durante el horario laboral pues las urgencias las asume cada órgano sistema, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, desde la Sociedad de Radiología de Urgencias ofrecen esta opción de
de formación un poco más específica, y que lo sepáis un poco, está bien un poco, es un poco lo que plantea la mayoría de la gente que nos ha escrito, ¿no? Conceptos. Sí. Dime, ¿querías comentar alguna cosa? O Jesús, ¿quieres comentar alguna cosa al respecto, aunque en vez de esperar al final? Vale. Bien, yo creo que sí hay un tiempo puesto donde se pone la posibilidad de urgencias, perdón, atendiendo a la realidad, lo que has comentado tú antes. Hay muchos sitios donde no existen estas unidades, ¿no? Pero sí que hay un tiempo específico. Se pone entre paréntesis la posibilidad de hacerlo mediante guardias también. Pero yo creo que es una cosa bastante amplia que se puede tratar en cada centro hospitalario. Perfecto. Os hago otras preguntas un poco que nos han planteado. Dicen, en otros países es obligatoria la realización de un examen BOAR al final de la residencia. ¿Es posible que este examen sea obligatorio en España? Hace ya años, cuando era presidente de la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico, el doctor Ricardo Rodríguez, ya se planteó la posibilidad de un examen de este tipo, más o menos similar al del BOAR americano, con distintas estaciones, conjunto de evaluación objetiva estructurada, pero como concepto de excelencia, es decir, un examen voluntario para aquellos residentes que quisieran someterse al mismo y que implicaría una titulación con ese concepto de haber superado ese examen, pero solo de excelencia. En aquellos momentos se intentó organizar y no se llevó a cabo. Hoy por hoy no se contempla, al menos de manera oficial, el concepto de ese examen y mucho menos de un modo obligatorio. Esto es lo que se conoce hasta el momento. De acuerdo. Otra pregunta es, ¿cuál es el tiempo de espera de homologación del título para radiólogos extranjeros? Es una pregunta concreta. Supongo que es una que tenemos todos. Este concepto es también un tema trascendente, porque el Ministerio es muy exigente, de tal manera que a la Comisión Nacional nos llegan ya las situaciones previamente revisadas por el Ministerio. De tal manera que cuando el Ministerio considera que se cumplen los requisitos básicos obligatorios, fundamentalmente un mínimo de 4 años de residencia, la mayor parte de los países latinoamericanos solo tienen 3 años de residencia y por lo tanto no cumplen ese criterio, es cuando nos llega a nosotros, la Comisión Nacional, la petición de homologación. Primero, pues hay un filtro específico del Ministerio que es muy estricto, porque la homologación del título de radiodiagnóstico en nuestro país implica una homologación hoy por hoy europea y por lo tanto los criterios deben de ser muy definidos. Lo valora primero el Ministerio y cuando considera que hay opciones es cuando nos remite esa solicitud de acreditación a la Comisión Nacional. Pero sí que va con un cierto retraso, pero por parte del Ministerio nos hemos ofrecido a la Comisión Nacional a intentar dinamizar ese proceso, pero tienen que ser ellos los que lleven a cabo el primer filtro de esas homologaciones. Hay otra cuestión un poco que genera un cierto debate, que es la formación en radiología vascular intervencionista. Hay un par de preguntas. Una hace hincapié en que para el caso de áreas un poquito funcionales, como pueden ser simplemente colocar un catéter, que sería necesario que el especialista de otras especialidades que no sean la radiología solicite una ACE o simplemente un diploma de acreditación avanzada por ser áreas funcionales. Y en este sentido también hay una inquietud en el caso de que se promueva la ACE en radiología vascular intervencionista, que esto pueda suponer una diversificación de la radiología vascular y que tengamos dificultades en radiología para formar superespecialistas por la posibilidad de que estos especialistas de otras áreas se vayan a su servicio a trabajar y no se queden en nuestro servicio. Era un poco como veíais la formación en radiología vascular. Si va a haber áreas menores que solo requieran un diploma, o y en el caso de una ACE, ¿qué nos puede implicar la formación de otros especialistas? Bueno, yo considero que llevamos tanto tiempo con el concepto de lograr una homologación objetiva, un reconocimiento real, no como área de capacitación específica, sino como radiología vascular intervencionista o
criterios que debe de reunir un determinado especialista para que se pueda tipificar una plaza y que sepamos que cuando se oferta un radiólogo vascular va a tener una formación adecuada, que llevamos pues muchos años, prácticamente desde el año 2014, intentando una homologación de esas competencias en radiología vascular intervencionista, no con el concepto de ACE, que si ahora el Ministerio oferta una opción legal, yo creo que habría que explorarla, independientemente de que, claro, hay que poner un gramo de audacia en todo lo que haces, como recomendaba Gracián. Si nos van a dar una homologación oficial y legal del concepto de radiología vascular intervencionista, que hasta ahora no existe, como no existe tampoco el concepto de neuroradiología o de radiología pediátrica, habría que explorar, al menos yo tengo el criterio de que habría que explorar esa opción y ver por dónde se deriva. Si somos nosotros los que manejamos ese concepto y el área de capacitación específica se titula como radiología vascular e intervencionista, radiología, ya estamos ahí. Esto ocurre como con la inteligencia artificial. Yo creo que tenemos que ser audaces, manejar la inteligencia artificial y arriesgarnos. Y aquí, en el caso de las áreas de capacitación específica, radiología vascular intervencionista, ser audaces, empezar a hacer las cosas con una planificación estricta, yendo todos coordinadamente y en sinergia. Serán Servei y la ayuda que podamos prestar la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico. Tengan ustedes en cuenta que, como hemos dicho, la Comisión Nacional es un organismo asesor en temas de formación del Ministerio, pero no es soberano. La decisión final es siempre del Ministerio. Por lo tanto, considero, con respecto a esto, que estamos empezando el camino, la andadura, que es importante que tengamos todos los flancos bien protegidos, yendo todos en conjunto, y luego ya veremos si se requiere área de capacitación o un diploma de acreditación. Yo creo que para aquellas situaciones en que el especialista vaya a hacer un intervencionismo genérico de lo que puede hacer un radiólogo general, no será necesario capacitación y bastará con un diploma o incluso sin diploma, con el título de radiólogo general, porque hemos visto que el nuevo programa engloba esos tres conceptos: realizar, colaborar, participar, y en todas las parcelas se engloba la faceta terapéutica, no solamente el concepto diagnóstico, sino también la faceta de tratamiento. Con el título de radiólogo general estaremos capacitados para realizar esas maniobras intervencionistas básicas, y en mi opinión el área de capacitación específica sí que deberíamos de explorarla, pero vuelvo a repetir, la decisión final la tiene el Ministerio y deberíamos de ir todos unidos, sin fragmentación entre nosotros mismos. Te comento en ese respecto una pregunta de Pedro Navia, que nos comentan si el área de neurointervencionismo requeriría una formación específica, aparte de lo que es la neuroradiología diagnóstica o la radiología vascular, si habéis contemplado la posibilidad de darle un apartado específico dado el desarrollo que ha tenido en los últimos años. O sea, nosotros, vuelvo a repetir, no somos quienes para considerar o no, eso lo tiene que hacer el Ministerio. Hemos comentado también que no se va a abrir la mano respecto al área de capacitación específica. La idea sería empezar poco a poco y tal vez el intervencionismo englobarlo de una manera global en principio, pero para eso digo, el tema es que tenemos que ir todos de la mano, todos en unidad y todos sin fragmentación interna. En principio, obtener un área de capacitación específica y luego ir a otra pareja. Ya en eso, neuroradiología intervencionista, no creo que se den dos áreas de capacitación específica dentro de una misma parcela, pero es demasiado precoz para comentar esa situación. Ya habéis visto que hasta la fecha solo hay 5 o 6 áreas de acreditación específica acreditadas como tal. Hay que empezar a caminar con el concepto de que no se van a multiplicar las áreas de capacitación específica, porque eso implica una infraestructura muy definida y un concepto de formación mediante sistemas de residencia con un costo que se va a sobreañadir durante casi 2 años. De acuerdo. Tenemos un comentario de Ángel Gallete que nos dice que ha hecho la suma de los meses que hemos puesto como obligatorios en esta presentación y que la suma para estas competencias son 54, que si no se ha equivocado y le sumamos los 5 meses de vacaciones que corresponderían a 5 años, tendríamos 59 meses, y que teniendo en cuenta que 5 años son 60 meses quedaría solo un mes de margen para rotaciones opcionales. Simplemente un poco que lo tengamos en cuenta esta reflexión, ¿no? Bueno, hay que considerar también que hay que incluir los días no hábiles
las posibilidades de, aparte del mes de vacaciones, de otras rotaciones, de otras estancias. En fin, todo esto es un concepto aproximado, y también la fecha de incorporación. Si andamos con un decalaje entre 1 o 2 meses, pues no vamos mal, ¿no? Todo esto no puede ser estricto en dependencia de cuándo se incorporen los residentes, etcétera, etcétera. Hay una serie de eventualidades que no se pueden contemplar en el conjunto de los meses, ¿sí? Mira, simplemente no nos va a dar tiempo a mucho más porque tenemos que acabar, pero darte recuerdos de Juan Carlos Farto y de paso que nos pregunta si se ha conservado algo de lo que trabajasteis juntos en la relación con la troncalidad con medicina nuclear. Yo creo que eso puede responder Jesús Puello, que formó parte conmigo de la comisión delegada del tronco de imagen. Jesús Farto es especialista en medicina nuclear, trabajamos muy a gusto. Jesús, ¿quieres comentarle? Pues perfecto. Luis, si quieres aprovecho para darle pie a Jesús Puello y despedirte a ti ya, agradecerte mucho tu charla, y se nos ha quedado corta, como has podido observar. No he podido darte ni la mitad de las preguntas, pero bueno, muchísimas gracias. Y adelante, Jesús. Bueno, yo antes quería hacer un comentario respecto a lo de las ACES que se ha comentado antes. La preocupación de la posibilidad de otras vías diferentes en el intervencionismo. Vamos a ver, la ACE se define como un área de capacitación que excede la formación de la residencia, ¿no? No es una parte de la residencia que se puede sacar. Lo cual quiere decir que para acceder a esa ACET hay que definir primero una serie de criterios básicos de los que se dan durante la residencia. Esto hace que si la ACE se plantea de tal manera que incluya simplemente las cosas del programa de radiología, lo cual quiere decir toda la parte de radioprotección, toda la parte de la radiología intervencionista básica, de cosas que debe realizar el residente para acceder a la ACE, quiere decir que todas esas competencias, es que nos estamos liando un poco con meses a la antigua usanza, y lo que tenemos que ver es que es una formación en competencias, no en meses, ¿vale? Los meses son orientativos. Se tienen que cubrir esas competencias antes y realizar. Luego es más difícil que se acceda, según cómo esté definida la ACE, desde otras vías. De hecho, la diferencia en la ACE, la primera ley, que es la que se tumbó posteriormente y luego se hizo una segunda ley, se exigía que se pudiese acceder desde 2 o más especialidades. La que hoy es vigente dice que se puede acceder, si se quiere, desde una especialidad, con lo cual depende un poco cómo se definan esos criterios, ¿vale? Igual los criterios que se deben definir es la de adquisición previa de todas esas competencias, que probablemente solamente se puedan adquirir desde radiología. Eso por un lado, con lo cual yo estaría muy tranquilo si se hacen las cosas tal y como estamos trabajando con la Sociedad Española de Radiología Vascular Intervencionista. Y luego el otro tema, perdón, era Juan Carlos. La troncalidad con nuclear. Trabajar con ellos. Fue un proyecto en el que, bueno, se hacía una troncalidad suficientemente seria como para que la pega que tenemos, lo que hablábamos en el preámbulo de esta charla, ¿no?, que es el problema de homologación, precisamente en nuestro caso, por tener 2 especialidades, bueno, a corto largo plazo se pudiese solucionar muy bien en España. El tema es que efectivamente esto se revirtió como ley y ha quedado todo un poco allí. El trabajo está, el cómo se materialice, pues desgraciadamente, como pasa con el programa, es un programa que está muy trabajado, muy pensado, pero que es que no es que llevemos 5 años, que he hecho los cálculos y ya ahora vamos a cumplir el 6º. Y claro, vamos a sacar un programa que, como dice Luis, hay que renovar de vez en cuando, porque es que no vamos a sacar un programa para cuando se admita con 10 años de retraso, porque es que estamos así. Entonces yo creo que ese es el problema. El trabajo está hecho y sabe dónde está y cómo está. El problema es materializarlo todo. Como decía Luis, somos un órgano consultivo. Ojalá pudiésemos tener ese programa que ya está aprobado, lo pudiésemos tener al día y con los 5 años previstos y todo. Pero está parado.
Pues muchísimas gracias a los dos. Se nos acaba un poco el tiempo. Quería darle un poco entrada al doctor Pedraza si sigue con nosotros para que finalice un poquito esta charla, y agradeceros a los dos el que nos hayáis expuesto esto. Como veis, levanta diferentes sensibilidades todo este tema, pero yo creo que es importante hablar de ello. Perfecto. Salva, ¿querrías comentar alguna cosa? Sí. ¿Me escucháis bien o no? ¿Me escucháis? Sí. ¿Me escucháis? Simplemente, agradeceros la excelente sesión que habéis hecho. Gracias a ti, Luis, por moderarlo, Luis San Román. Gracias, Jesús, por tus comentarios de experto, y sobre todo, Luis, gracias, Ros, por un poco a hacer esta conferencia excelente. Yo creo que, para resumir, nos has hablado de 4 retos. Nos has hablado de un poco del nuevo programa de la especialidad, nos has hablado de la acreditación de unidades docente, de la homologación de títulos de especialistas extranjeros y de las ACES y los diplomas acreditativos. La verdad es que cada uno de estos temas sería para invitarte a hacer otra sesión en los siguientes meses, ¿no? Pero yo creo que ha generado una gran expectación, ha habido mucha participación, y te agradezco mucho tu participación. No sé si quieres añadir algún tema antes de acabar, Luis. Bueno, simplemente que el placer es mío. Daos las gracias por esta invitación y que seguimos estando a vuestra disposición para cualquier comentario que creáis oportuno hacer, e incluso para alargar el debate. Si consideráis que puede dar este debate para otra reunión virtual, estaríamos a vuestra disposición. Es un placer, y daos la enhorabuena por esa iniciativa de la plataforma, que tanto está influyendo en la educación de nuestros residentes y también de los que ya somos un poco más tantitos. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos a la doctora Ana Moreno, de Murcia, del Hospital Morales Meseguer de Murcia, que nos va a hablar de rompiendo mitos en radiología. Es decir, hablará de la eliminación del ayuno en las personas, los pacientes que administramos contraste en taquirresonancia. Contraste taquirresonancia, una sesión muy interesante. Estáis todos invitados. Nos vemos mañana. Gracias, Luis Ros. Gracias, Luis San Román. Gracias, Jesús. Gracias a todos. Que tengáis un buen día. Gracias, Luis. Jesús, un abrazo. Jesús, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Venga. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Sí.